Me llamo Raúl Hernández, tengo 63 años y desde hace casi 3 décadas trabajo como sepulturero en el Panteón Municipal de Puebla, un lugar antiguo, pesado, donde el tiempo parece avanzar más despacio que en el resto de la ciudad. He pasado más horas entre tumbas que en mi propia casa, y eso termina moldeando la forma en que uno ve la vida, la muerte y todo lo que queda suspendido entre ambas. He enterrado a cientos de personas, quizá miles, niños, ancianos, familias enteras. He visto despedidas silenciosas y otras llenas de gritos, culpas y promesas que nadie sabe si podrá cumplir. Con los años aprendí a no llevarme nada de eso a casa, o al menos eso creía. Durante mucho tiempo pensé que nada podía sorprenderme ya, que después de tantos cuerpos, tantos ataúdes cerrados, tantas oraciones repetidas, el miedo simplemente se apaga. Uno se vuelve práctico, casi frío, pero también se vuelve más atento a ciertas cosas, a los silencios largos, a las sombras que no coinciden con la luz, a esa sensación extraña de que un lugar guarda memoria. El panteón no es solo tierra y mármol, es un archivo de dolores que nunca terminaron de cerrarse. Siempre tuve una relación estrictamente profesional con mi trabajo. No hablaba con los muertos, no creía en historias de aparecidos, no me quedaba después del horario sin necesidad. Entraba temprano, cumplía mis labores y salía antes de que el sol se escondiera. Aprendí eso hace años, cuando entendí que la noche transforma el cementerio en otra cosa. No algo necesariamente malo, pero sí algo distinto, más denso, como si el aire se volviera más pesado y los pensamientos más oscuros. Hay un sector en particular, el más antiguo, que siempre me incomodó. Tumbas del siglo XIX, lápidas desgastadas, nombres casi borrados por el tiempo. Nunca pasó nada ahí, nada concreto, pero cada vez que cruzaba ese lugar sentía una presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Como si estuviera invadiendo algo que no me pertenecía del todo. Yo lo atribuía al cansancio, a la sugestión, a la edad. Hasta que una tarde, un retraso absurdo, algo tan simple y cotidiano, rompió esa rutina que me había protegido durante años. Y desde ese día, entendí que hay historias enterradas que no aceptan permanecer en silencio, y que a veces el pasado elige a alguien para recordarle que no todo descansa en paz, aunque así lo diga la lápida. Crecí no muy lejos de aquí, en un barrio viejo donde la muerte nunca fue un tema prohibido. Mi padre era carpintero y muchas veces reparó ataúdes para funerarias pequeñas. Desde niño entendí que la muerte no era un monstruo, sino una presencia constante, silenciosa, inevitable. Tal vez por eso terminé trabajando en el panteón. No fue una vocación, fue una continuación natural de lo que siempre me rodeó. A los 20 años ya estaba cavando fosas, y para cuando cumplí 40, el cementerio era más familiar para mí que cualquier otra parte de la ciudad. Mi vida fuera de aquí fue sencilla, incluso discreta. Me casé joven, tuve una hija, me divorcié años después. Nada extraordinario. Con el tiempo, la soledad se volvió una compañera silenciosa y el trabajo ocupó el espacio que antes llenaba la familia. No me quejaba. Había cierta paz en la rutina, en saber exactamente qué esperar de cada día. Llegar temprano, revisar herramientas, cumplir con los servicios programados y marcharme antes del anochecer, siempre antes del anochecer. Sin embargo, había recuerdos que regresaban de vez en cuando, pensamientos que se colaban cuando menos los esperaba. Algunos entierros se me quedaban grabados más que otros, no por el difunto, sino por las circunstancias. Ataúdes demasiado ligeros, familias apuradas, médicos nerviosos. Cosas que en su momento no cuestioné, porque uno aprende a no hacerlo. Aquí no se hacen preguntas,
Solo se cumplen órdenes, pero con los años esas imágenes regresan y pesan distinto. Recuerdo haber escuchado historias antiguas del Panteón cuando era joven, relatos que los trabajadores viejos contaban en voz baja, casi como advertencias. Decían que antes, cuando no existían los métodos modernos, la muerte se confundía con facilidad, que hubo errores, que hubo prisas. Yo siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los nuevos. Hasta esa semana. El entierro que se retrasó no fue especial al principio. Una familia que venía de otra ciudad, tráfico pesado, papeles incompletos, nada fuera de lo normal. Pero ese retraso me obligó a quedarme más tiempo del habitual, a romper una regla que yo mismo me había impuesto durante años. Mientras esperaba, sentado cerca del sector antiguo, sentí algo distinto. No miedo todavía, sino una inquietud persistente, como si el lugar supiera que yo no debía estar ahí a esa hora. Y aunque en ese momento no lo entendí, algo en mí supo que esa no sería la última vez que tendría que regresar mentalmente y físicamente a ese sector del Panteón, donde ciertas tumbas no olvidan y tampoco perdonan. Aquel día terminó de una forma que no estaba prevista para nadie. El entierro comenzó cuando el cielo ya empezaba a oscurecer, ese tono gris violáceo que anuncia que la noche no tardará en caer. Era invierno, y en Puebla el frío se instala rápido cuando el sol se va. Terminamos el trabajo casi a las 8 de la noche, con las manos entumecidas y el cuerpo cansado, ese cansancio profundo que no es solo físico, sino mental. Me despedí de los pocos familiares que quedaban, cerré las herramientas y emprendí el camino hacia la salida principal, como lo había hecho cientos de veces. Para llegar ahí debía cruzar el sector más antiguo del Panteón, una alameda larga, flanqueada por árboles viejos de ramas retorcidas y tumbas que ya nadie visita. Los faroles eran antiguos, de luz amarilla débil, y dejaban zonas enteras sumidas en sombra. Normalmente ese trayecto no me provocaba nada, era solo un camino más. Pero esa noche, desde los primeros pasos, sentí que algo estaba fuera de lugar. El silencio fue lo primero que me golpeó. No el silencio normal del cementerio, sino uno absoluto, espeso, como si el sonido hubiera sido absorbido por la tierra. Ni grillos, ni viento, ni el ruido distante de la ciudad. Solo mis pasos sobre la grava. Luego vino el frío. No el frío común de invierno, sino uno repentino que me atravesó la ropa y me apretó el pecho. Instintivamente miré el cielo, buscando nubes, buscando una explicación sencilla, pero no había nada que justificara ese cambio tan brusco. Seguí caminando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Noté una neblina baja entre las tumbas, apenas a la altura de los tobillos, deslizándose lentamente, como si no obedeciera al viento. Mi respiración se volvió más rápida, sin que yo entendiera por qué. Quise convencerme de que era el cansancio, de que mi mente estaba jugando conmigo después de un día largo. Fue entonces cuando sentí algo más, la sensación clara y precisa de no estar solo. No era una idea vaga, era una certeza incómoda, como si alguien me observara desde algún punto del camino. Me detuve un segundo, dudando si seguir o regresar, y en ese instante frente a mí, algo cruzó la alameda, rompiendo la neblina con un movimiento lento y antinatural, obligándome a enfrentar una presencia que jamás debí haber visto. Me quedé inmóvil en medio de la alameda, con el cuerpo tenso y la mente intentando encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Al principio pensé que había sido un reflejo, una sombra proyectada por los faroles viejos, cualquier cosa que me permitiera seguir caminando sin aceptar lo evidente. Pero el aire se volvió más pesado, como si cada respiración costara un esfuerzo consciente. Sentí un zumbido leve en los oídos, un sonido bajo, casi imperceptible,
parecido a un murmullo que no lograba entender del todo. El frío aumentó. No era solo en la piel. Parecía venir desde dentro, como si algo me apretara el estómago y el pecho al mismo tiempo. Mis manos comenzaron a temblar, y al mirarlas noté que estaban pálidas, rígidas, como si la sangre no circulara bien. Quise avanzar, obligar a mi cuerpo a seguir, pero mis piernas no respondieron de inmediato. Fue una sensación humillante y aterradora, estar consciente, pero no tener control total sobre uno mismo. Entonces lo escuché con claridad. No eran palabras completas, sino un susurro irregular, como de alguien que intenta hablar después de mucho tiempo en silencio. Venía de frente, del mismo punto donde había cruzado aquella figura. El sonido no se desplazaba, parecía surgir directamente del aire. Cerré los ojos un segundo, esperando que al abrirlos todo desapareciera, pero cuando lo hice, la neblina se había espesado y la temperatura había descendido aún más. Entre esa bruma baja, algo comenzó a tomar forma. No apareció de golpe. Fue lento, como si el entorno mismo la estuviera empujando hacia mí. Primero distinguí una silueta alargada, demasiado recta para ser una sombra común. Luego, el contraste del blanco sucio de una prenda antigua contra la oscuridad del camino. Sentí una presión fuerte en la cabeza, acompañada de una oleada de pensamientos que no eran míos. Angustia, desesperación, una necesidad urgente de ser visto. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. El murmullo se transformó en algo más claro, aunque todavía incompleto, como una súplica rota. Y en ese momento entendí que aquello no era una ilusión provocada por el cansancio. Había una presencia real frente a mí, una voluntad que avanzaba sin mover los pies, acortando la distancia lentamente, como si el propio suelo la ayudara a acercarse, y cuanto más cerca estaba, más evidente se volvía que su intención no era simplemente aparecer, sino ser reconocida. La distancia entre nosotros se reducía sin que yo pudiera calcular cómo. No había pasos, no había sonido de ropa rozando el aire, no había movimiento visible en sus piernas. Aún así, estaba cada vez más cerca. La neblina parecía obedecerla, abriéndose a su paso como si reconociera algo antiguo, algo que le pertenecía. Sentí una presión fuerte detrás de los ojos, un dolor sordo que me obligó a fruncir el ceño, y con ese dolor llegaron recuerdos que no eran míos. Imágenes breves, desordenadas, oscuridad absoluta, madera encima del rostro, falta de aire, golpes desesperados. Cada escena aparecía y desaparecía como un relámpago dentro de mi cabeza, acompañada de una emoción cruda, primaria, pánico. No era una historia que yo estuviera imaginando, era una experiencia que me estaba siendo impuesta, como si esa presencia necesitara que yo sintiera una fracción mínima de lo que ella había vivido. Cuando la figura quedó a unos pocos metros, pude distinguirla con mayor claridad. Era una mujer joven, demasiado joven para estar ahí. El vestido blanco, largo, estaba manchado de tierra oscura, pegado al cuerpo como si hubiera salido de debajo del suelo. Su cabello negro caía pesado sobre los hombros, sin moverse, a pesar del aire helado que me rodeaba. Su rostro era pálido, casi translúcido, con ojos hundidos que no parpadeaban, pero que transmitían una angustia imposible de fingir. Lo que más me perturbó fueron sus manos. Las extendía hacia mí con un gesto torpe, desesperado. Los dedos estaban deformados, torcidos en ángulos imposibles. Varias uñas faltaban, y en su lugar había carne oscura, mezclada con restos de tierra. No era una imagen simbólica, era brutalmente real. Sentí náuseas, un giro violento en el estómago, y al mismo tiempo una oleada de rabia que no me pertenecía. Una rabia profunda, injusta, dirigida contra todos los que no escucharon,
contra todos los que cerraron la tierra demasiado pronto. El aire se volvió irrespirable. Cada inhalación era corta, insuficiente. Ella abrió la boca y aunque no gritó, el silencio se rompió por dentro. Una voz baja, rota, cargada de años de encierro, atravesó mi mente más que mis oídos. No fue un pedido largo, solo una súplica comprimida en pocas palabras, cargadas de una desesperación antigua que me paralizó por completo y me hizo entender que ya no había forma de negar lo que estaba ocurriendo. No recuerdo en qué momento exacto dejé de pensar en huir. Mi cuerpo seguía rígido, atrapado en ese punto del camino, pero algo más profundo me obligaba a quedarme. No era valentía, era una sensación extraña, como si retirarme en ese instante fuera a repetir el mismo abandono que ella había sufrido. La figura estaba frente a mí, a una distancia tan corta que podía percibir un olor húmedo, pesado, una mezcla de tierra mojada y encierro antiguo, como el aire que se queda atrapado durante décadas bajo el suelo. El entorno comenzó a deformarse. Los faroles parpadeaban. La luz amarilla se estiraba en sombras irreales sobre las tumbas y la alameda parecía más larga, como si el panteón se hubiera cerrado sobre nosotros. Sentí un peso en el pecho, una opresión tan fuerte que tuve que inclinarme ligeramente hacia adelante para no perder el equilibrio. Cada latido del corazón retumbaba en mis oídos, lento, profundo, como si ya no marcara el tiempo de los vivos. Ella estaba completamente inmóvil ahora, pero su presencia era abrumadora. Sus ojos se clavaron en los míos y, por un instante que pareció eterno, todo lo demás desapareció. No vi tumbas, no vi árboles, no vi cielo, solo oscuridad, una oscuridad cerrada, asfixiante, acompañada de la certeza absoluta de estar atrapado. Sentí la falta de aire, el pánico subiendo desde el estómago hasta la garganta, y tuve que jadear para recordar que yo sí podía respirar, que yo sí estaba afuera. La voz volvió, más clara, más cercana, no tanto como sonido, sino como intención. No me habló de venganza ni de castigo. No había odio en ella. Lo que había era cansancio, un cansancio profundo, acumulado durante generaciones de noches iguales. Entendí, sin que nadie me lo explicara, que no buscaba asustar, que no buscaba dañar, buscaba ser reconocida, que alguien aceptara que lo que le ocurrió fue real, que su sufrimiento no fue un error administrativo enterrado en archivos viejos. Sentí lágrimas quemándome los ojos sin saber por qué. Murmuré palabras que no había planeado decir, una mezcla torpe de disculpa y reconocimiento. No sé si las pronuncié en voz alta o solo dentro de mí. En respuesta, el frío se intensificó por un segundo, como una presión final, y luego algo cambió. La figura retrocedió apenas, no alejándose del todo, pero cediendo espacio, como si hubiera logrado por fin lo único que necesitaba de mí. Fue en ese instante, con las piernas temblando y el cuerpo al límite, que entendí que si no me iba en ese momento, tal vez ya no podría hacerlo nunca. Cuando finalmente reaccioné, no fue con un pensamiento claro, sino con un impulso primitivo. Mi cuerpo decidió por mí, giré bruscamente y empecé a correr por la alameda sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar antes que yo. Sentía las piernas pesadas, torpes, como si el suelo intentara retenerme, como si cada paso costara más que el anterior. El frío seguía ahí, pegado a la piel, acompañándome como una sombra invisible. No escuchaba pasos detrás de mí, pero la sensación de ser seguido no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como si algo avanzara justo fuera de mi campo de visión, respetando una distancia exacta. Los faroles parecían apagarse uno a medida que pasaba,
y por momentos la oscuridad era tan profunda que corría casi a ciegas, guiándome solo por la memoria del camino. Tropecé un par de veces, sentí cómo la grava raspaba mis manos, pero no me detuve. Detenerme no era una opción. Cuando por fin vi el portón principal, iluminado por la luz blanca de la calle, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Al cruzarlo, el aire cambió de golpe. El peso en el pecho se aflojó, el frío se disipó poco a poco y mis piernas finalmente cedieron. Me apoyé en las rodillas, jadeando, con las manos temblando sin control. Estaba empapado de sudor helado, aunque la noche seguía siendo fría. Miré hacia atrás. El panteón estaba ahí, silencioso, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido jamás. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos, sentía la falta de aire, escuchaba esa súplica rota. Y mientras el amanecer se acercaba, entendí que lo que me había pasado no era solo una experiencia personal. Era una historia que necesitaba ser contada, no como morbo, sino como memoria. Porque hay cosas que empeoran cuando se ignoran y dolores que se hacen eternos cuando nadie los escucha. Si este relato llegó hasta ti y sentiste aunque sea una fracción de esa opresión, de ese frío que no viene del clima, te pido algo sencillo. No lo descartes como ficción fácil. Escuchar también es una forma de respeto, y si este tipo de historias te tocan, te invitan a reflexionar o te hacen mirar el mundo con otros ojos, acompáñanos. Tu presencia, tu atención y tus palabras hacen más diferencia de la que imaginas, incluso para quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Volví al panteón al día siguiente, pero no fui el mismo hombre que salió corriendo la noche anterior. Llegué temprano, cuando el sol apenas iluminaba las lápidas y el lugar parecía inofensivo, casi tranquilo. Caminé con cuidado, observando cada detalle, como si el cementerio pudiera delatar lo que había ocurrido solo unas horas antes. Durante un instante pensé que todo había sido producto del cansancio, del frío, de mi mente jugando conmigo. Esa ilusión duró poco. En el punto exacto donde ella se había detenido frente a mí, la hierba estaba marchita, formando un círculo perfecto, como si la vida hubiera sido retirada de ese lugar. Fue entonces cuando empecé a buscar respuestas. Archivos antiguos, registros olvidados, nombres escritos con tinta desvanecida. Y ahí estaba ella, una joven enterrada con demasiada prisa, en una época en la que el miedo a la enfermedad valía más que la certeza de la muerte. No voy a entrar en detalles técnicos, no hace falta. Lo entendí todo con solo leer entre líneas. Su sufrimiento no había sido un accidente cualquiera, había sido una condena silenciosa, y nadie la escuchó. Comprendí algo que antes me negaba a aceptar. Hay muertes que no concluyen cuando se cierra el ataúd. Hay dolores tan intensos que se quedan adheridos al lugar, a la tierra, al recuerdo. No creo que ella buscara venganza. Ahora lo sé. Lo que buscaba era validación. Que alguien reconociera que su terror fue real, que no fue olvidada como un error del pasado. Y esa comprensión, ese acto simple de aceptar la verdad, parece haber calmado algo, pero no lo suficiente como para llamarlo descanso. Desde entonces, no he vuelto a cruzar el sector antiguo después de cierta hora. Sigo trabajando, sigo cumpliendo mi labor, pero hay límites que el cuerpo y el alma imponen sin pedir permiso. Hay lugares a los que uno sobrevive, pero no regresa. Y ese es uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, te agradezco más de lo que imaginas. Escuchar una historia así no es pasivo. Es un acto de empatía. Si quieres acompañar este espacio, si deseas seguir escuchando relatos que no buscan asustar por asustar, sino recordar, comprender y dar voz a lo que fue silenciado, quédate.
Suscríbete, comparte lo que sentiste y, si alguna vez viviste algo que no supiste explicar, aquí puedes contarlo. A veces, ser escuchado es el primer paso para dejar de cargar con aquello que nunca debió quedarse atrapado en la oscuridad.